Puerto Rico y en los Estados Unidos, hubieron también otras elecciones en los Estados Unidos. 3 estados votaron a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo. 3 estados. Y 2 estados votaron a favor de la legalización del uso recreativo de la marihuana. Después de muchos reveses para el matrimonio homosexual, poco a poco, sigilosamente, el mismo está estableciéndose en varios estados. Sinceramente, cuando leí las noticias me sorprendieron un poco, o bastante, pero me di cuenta también que los Estados Unidos, la mentalidad de los Estados Unidos está cambiando. Estamos en una nueva época. Esta mañana, increíblemente, estaba leyendo el periódico y me encontré con 2 artículos, uno por Ruth Merino y otro por Faret Zakaria, hablando del mismo tema. Y lo interesante es que la percepción que yo tuve sobre ese tema lo tienen ellos. El cambio de pensamiento en la mentalidad de los Estados Unidos. Yo quiero que me acompañen a los versículos de la liturgia, Hechos 17 del 16 al 28. Y vamos a hablar un poco del Dios no conocido, el Dios que rápidamente los Estados Unidos está olvidando en muchas áreas, y cómo la Iglesia de Cristo, desde el Antiguo Testamento, enfrentó esos retos. Cuando el Dios verdadero no tenía la preeminencia. Oramos. Dios verdadero, tú que reinas sobre todas las cosas, y nada de lo que ocurre si no es por tu voluntad. Tú que nunca eres tomado por sorpresa y nadie puede destronarte. Venimos ante ti en el nombre de Cristo. Yo te pido en esta hora, en ese nombre que es sobre todo nombre, que tú, Señor, perdones mis pecados, mis horribles pecados, y que me esconda bajo la sombra de la cruz. Llega al corazón de tu pueblo, por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Faret Zakaria, en su artículo La Nación Emergente, mire cómo le llama a los Estados Unidos, la nación emergente, una nación de 200 años, o más de 200 años, ¿verdad? En uno de sus párrafos decía: 3 estados votaron a favor de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, que es la causa, y mire cómo él dice, como liberal, que es la causa de los derechos civiles de nuestro tiempo. Algún día, añade, miraremos hacia atrás y nos preguntaremos cómo las personas podrían haber estado tan dispuestas a negar la igualdad ante la ley a una pequeña minoría. Y yo creo que esa parte se le escapó. Porque una pequeña minoría ha logrado, escuche bien, persuadir y convencer a una mayoría. Mire qué más dice Zakaria. No me atrevo a construir un gran relato de todo esto, está hablando de la política de Estados Unidos, pero la tendencia parece ser hacia la libertad individual, la expresión personal y la dignidad para todos. Esta aceptación de la diversidad en todos los sentidos es el gran don de Estados Unidos al mundo. Uno ante el cual desde los tiempos de Héctor St. John, Alexis Tocqueville, los extranjeros se han maravillado. Ruth Merino dice: el triunfo del presidente sumió en la miseria a algunos observadores republicanos que proclamaron el fin del Estados Unidos tradicional. Por su parte, Donald Trump usó su cuenta en Twitter para incitar a un motín y detener esta injusticia.
Que yo sepa, nadie se movió de su casa después de leer este patético mensaje. Pero añade ella, el Partido Republicano no se puede dar el lujo de seguir la misma ruta porque Estados Unidos ya no es el mismo. ¿Sabe algo, hermano? Escuche muy bien. La iglesia de Jesucristo, esa iglesia militante, desde el paraíso, desde que Adán y Eva fueron expulsados y Dios señaló un pueblo desde el paraíso, esa iglesia de Cristo, el pueblo de Dios, nunca ha desaparecido del planeta Tierra. Y por lo tanto, frente a todos estos fenómenos que nosotros estamos observando con la nación que tenemos relación, he oído gritos, porque literalmente son gritos lo que he oído, de desesperación y de angustia, como los que dice Donald Trump y la desesperación del fin de los Estados Unidos. Pero ya en el siglo pasado, un profeta de Dios, Francis Schaeffer, nos había dicho que nos íbamos dirigiendo a los Estados Unidos postcristianos. Lucas nos dice en Hechos 17 que mientras Pablo esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía, su espíritu estaba inquieto viendo la ciudad entregada a la idolatría. Atenas, que en ese tiempo estaba bajo el dominio de Roma, era una ciudad idolátrica, una ciudad que miraba con cierto aire de, no de respeto, sino de tolerancia, el homosexualismo, y el Imperio Romano practicaba el infanticidio, y en medio de todo eso estaba el apóstol Pablo, y su espíritu se enardecía, dice la Escritura. Por lo tanto, iba a la sinagoga, hermano, muy importante esto, iba a la sinagoga, dice el versículo 17, con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. ¿Y cuál era la labor del apóstol Pablo? ¿Qué hacía el apóstol Pablo, hermano? El apóstol iba a discutir la fe verdadera. El apóstol iba a enseñar la fe verdadera, no solamente en la sinagoga, sino en el pueblo. Iba a persuadir al pueblo de las grandes verdades del Evangelio. El apóstol Pablo no estaba preocupado en ningún momento cuántas estatuas iba a tirar en Atenas, cuántas iba a derribar. Él sabía que había un poder sobrenatural sobre todas las cosas, sobre el pecado de Atenas, que era el Dios soberano que controlaba todas las cosas. Cuando a principios de los años 70, el Tribunal Supremo declaró constitucional el aborto, yo tenía como 12 años. Y me acuerdo lo que decían los cristianos en aquel tiempo, hermano. El fin de la civilización, el fin de los Estados Unidos, el fin de Puerto Rico, porque en Puerto Rico estaba prohibido el aborto, por ley. ¿Y estamos en cuándo? 2012. Y todavía estamos aquí. Y todavía estamos luchando. Y todavía estamos trabajando. Y todavía estamos predicando. ¿Sabe, hermano? Después de la aprobación del aborto en Puerto Rico, los abortos se dispararon en una forma brutal en Puerto Rico. Pero poco a poco la iglesia de Cristo empezó a enseñar, empezó a predicar, empezó a hablar del valor de la vida. Empezó a hablar que solamente Dios puede quitar la vida del inocente. Empezó a hablar, hermano, del evangelio que cambia las vidas. Y los abortos empezaron a desaparecer en Puerto Rico y a bajar, y a bajar, y a bajar. Y no necesitamos en ningún momento volar clínicas de abortos con bombas ni matar médicos abortistas. Esa labor usted se la deja a Dios. Nuestra labor es predicar el evangelio. Oiga, y el espíritu de Pablo estaba enardecido y él decía, no, yo tengo que enseñar esto, yo tengo que persuadir a los que me oyen. El versículo 18 nos dice que algunos filósofos epicúreos y de los estoicos disputaban con él,
Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Oiga, le despertó la curiosidad de oír al apóstol Pablo, de oír lo que nos quería enseñar el apóstol Pablo, de lo que quería predicar el apóstol Pablo. Y la labor de la iglesia en medio de aprobaciones de leyes a favor del matrimonio homosexual, de aprobaciones de leyes contrarias a la moral, es predicar el evangelio, es persuadir a las personas, diciéndole que la sociedad se afectará cada día más si le da la espalda a la ley de Dios. No es la labor, hermanos, de llevar mensajes apocalípticos, hecatombes, porque eso está en la sola voluntad de Dios. Dios no ha hecho pacto, hermano, y eso es muy importante. Dios no ha hecho pacto con los Estados Unidos, ¿oyó? Dios no ha hecho pacto con Puerto Rico, ¿oyó? Porque Puerto Rico tiene un cordero, ¿dónde? En el escudo. Y Dios no ha hecho pacto con Puerto Rico. Dios hizo el pacto con la iglesia, con su cuerpo. Es con la iglesia de Cristo que Dios ha hecho pacto y la ha mandado a ser sal en la tierra, luz en el mundo. Y el Pablo tenía eso muy claro. Versículo 19 en adelante dice, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Oiga, y Pablo decía, wow, tremendo, esta es la gran oportunidad de enseñar el evangelio. Oiga, y estaba rodeado de personas idólatras, ateos, porque en Atenas habían ateos, gente que odiaba al Dios verdadero, gente que vivía vidas disolutas, muchos de ellos, pero Pablo dispuesto a predicar el evangelio. En el versículo 20 dice, pues trae a nuestros oídos cosas extrañas, queremos pues saber qué quiere decir esto, porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino de decir o en oír algo nuevo. Ese versículo es muy importante. ¿Sabe por qué ese versículo es muy importante, hermano? Porque es la tendencia de aquel que no tiene la verdad de tener comezón de oír y buscar siempre quien le habla algo nuevo. Aquel que no se ha afianzado en la verdad que cambia la vida de los seres humanos, siempre está buscando quién le dice algo nuevo, quién ha visto el último ovni, quién ha visto el último fantasma, quién descubrió el último manuscrito escondido que nadie había visto. Los otros días estaba oyendo a alguien por la radio que siempre da conferencias esas de ovni y cosas así. Yo sé el nombre, pero no me interesa mencionarlo. Y toda la semana anuncia nuevas conferencias. Y yo decía, ¿qué cosa nueva dirá? Y toda la semana verá un ovni. Y yo me preguntaba. Entonces le pone unos nombres a las conferencias tan misteriosos. Creo que uno era Secretum. Y la gente dice, wow, voy a ver el secreto. Y sinceramente no lo voy a negar. Dice, caramba, tengo que ir a ver oír esto para que me sirva para los sermones. Pero por miedo de reírme en la conferencia y que me llamen la atención, pues no he creído eso. Así estaban los atenienses, buscando nuevas cosas, porque lo que tenían no creaba la satisfacción espiritual que establece la Escritura. Cuando usted tiene la verdad, usted quiere profundizar en esa verdad. Pero cuando usted no tiene la verdad, usted busca fuera de donde está. Por eso el apóstol Pablo le decía a los corintios que para él le bastaba hablar de este crucificado, de este que es sabiduría de Dios y poder de Dios. Entonces el apóstol Pablo, mire cómo dice el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que soy muy religioso. ¿Sabe algo? Y esto es muy importante, esta posición del apóstol Pablo, esta estrategia del apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo pudo haber dicho,
Óiganme, la sociedad romana viene al fin, porque tiene homosexuales, tiene pedófilos, tiene lo otro. No, y hay que derivar todas estas imágenes. No, porque el apóstol Pablo sabe que el mensaje del Evangelio es un mensaje de salvación. Cuando yo oigo estos gritos, si usted hubiera oído lo que yo oía ayer, me tomó un tapón en Bayamón, qué raro, ¿verdad? Y estaba oyendo a una persona a grito limpio por la radio, a grito limpio, totalmente paranoico con todo lo que estaba ocurriendo en los Estados Unidos. Y hablando del fin de la civilización occidental, no en estas palabras, ¿verdad? Todo era el fin de la civilización occidental, porque 3 estados votaron a favor del matrimonio homosexual. Y yo me preguntaba, ¿cómo viviría ese hombre en medio de Roma? ¿Cómo predicaría el Evangelio en medio de Roma? Pero entonces me remonté hacia atrás, hermano, y pensé en José, que llegó a ser gobernador de Egipto. Y que yo sepa, lo menos que tenían los egipcios eran de santos, donde los faraones se casaban con sus hermanas. Por eso es que usted ve algunas veces en los descubrimientos arqueológicos, los faraones eran horribles, porque es que imagínense, ¿qué saldría de casarse con muchas hermanas? Toda una deformidad. Oiga, y José, en medio de Egipto, esclavo, en la cárcel, fue un ejemplo de la fe. Y llegó a un puesto importante. Y después llegó a la corte del faraón. Y fue un ejemplo de la fe, firme. Y no estaba complicándose la vida pensando en los dioses paganos, en los dioses de los faraones. No, ahí estaba, era fiel, porque él sabía que Dios tenía el control de todas las cosas. Y Dios en su gran misericordia lo hace gobernador de Egipto. Y allí en la gobernatura de Egipto bendijo al pueblo de Dios. ¿Sabe algo? Ese imperio romano, con todos sus pecados, con todos sus Nerones, todos sus Calígulas, es interesante que el imperio romano, por el don de la gracia común de Dios, desarrolló lo que se conoce como la ley civil universal. Mire qué interesante, en medio de todo eso, la ley civil universal, que impactó tanto la cultura occidental. Un escritor nos dice que los juristas romanos desarrollaron magistralmente su forma con una gran sensibilidad hacia las necesidades prácticas. Muchos principios profundos del derecho son tan familiares hoy debido a que la moderna ley civil vino a expresarse aquí. Pero las bases están en esa gracia común en medio de la pecaminosidad del imperio romano. Y algunas veces hablamos, hermanos, hablamos del fin de la civilización occidental porque los pecadores enemigos de la iglesia tienen triunfos, yo no sé en dónde, y no entendemos que Dios tiene el control de todas las cosas. Mire cómo dice el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Qué tremendo el apóstol Pablo, oye hermano, vio todas esas imágenes y pensando cómo le predico a esta gente, y de momento se encuentra al Dios no conocido. Y él, sabiendo que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier palabra de hombre, toma el ejemplo del Dios no conocido y dice: al que vosotros adoráis pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. ¡Qué cosa tremenda! Ese Dios que posiblemente parte de los Estados Unidos ha olvidado, a ese Dios hay que volverle a predicar. El Dios que han olvidado, el Dios que le han dado las espaldas. Oiga, hermano, ese es el Dios que hay que volver a predicar. Hay que infiltrarnos, escuche, en sus comités políticos.
Hay que infiltrarnos en sus escuelas. Hay que infiltrarnos en sus gobiernos, como hizo la iglesia de Cristo. Nunca el apóstol Pablo, hermano, nunca el apóstol Pablo en ningún momento nos habló que había que derribar a Roma, o que mire, viene el fin, porque esta gente lo que hace es practicar pecado terrible. No, el evangelio fue penetrando y fue subiendo en las escalas de poder del imperio romano. Y fue convenciendo, y fue cambiando la cultura, y fue impactando. Pero pastor, en medio de todo eso, también perseguían a los cristianos y los quemaban. ¿Y quién habló aquí que esto iba a ser un paraíso? ¿En algún momento Cristo le dijo eso? Yo he buscado todo el Nuevo Testamento y no lo he visto. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Allí estaba el apóstol Pablo predicando el evangelio de Cristo, y allí en Atenas, en medio de todos esos filósofos, en medio de todas esas escuelas filosóficas, allí estaba proclamando al Dios no conocido. Versículo 24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Oiga, y es interesante porque el contenido del mensaje del apóstol Pablo no es un contenido tampoco ecuménico, no es un mensaje light. ¿Usted me tiene una oportunidad de hablar? Pues mire, este es el Dios verdadero. No es el Dios que dice, mire, los otros dioses también tienen sus poderes. ¿Qué pasa? Estoy viendo mi Dios un poquito más poderoso. No, nada de eso. Era el Dios verdadero. Era la proclamación del evangelio de Cristo y de la soberanía de Dios. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Era confrontar la teología del tiempo y erigir, levantar la teología de Dios. Es esperar los resultados de Dios. Es esperar a Dios. Lo que pasa es, y esta es la verdad, muchos creyentes están muy cómodos, hermano. Estamos muy cómodos. La sociedad romana, mientras enseñaba sus falsos valores en unas áreas, la iglesia la contrarrestaba y enseñaba a sus hijos y los educaba y los disciplinaba. Y no estaba con la preocupación, ay caramba, pero es que el imperio romano es muy poderoso, tiene mucho dinero. El Dios que nosotros servimos, las naciones, dice Isaías, son como polvo por encima de la balanza. ¿Usted ha pesado algo en una balanza que usted se hacía el polvo? Así dice Isaías que son las naciones delante de Dios. Pero añade algo más, muy importante, hermano. Y de una sangre, dice el versículo 26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y es interesante porque el apóstol Pablo en ese sermón proclama la igualdad de toda la raza humana, porque todos salimos del mismo tronco y todos tenemos que responderle a Dios algún día. Todos tenemos una deuda con Dios, predestinados o réprobos. Todos tenemos una deuda con Dios y un día viene el día de pago. Y le voy a decir algo, la deuda es altísima, infinita. El versículo 28 es maravilloso, hermano, porque en Él vivimos y nos movemos y somos. Dios está en todo lugar. Dios controla todo. Dios lo ve todo. Como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Y entonces toma uno de los poetas griegos y lo cita. Y es interesante esta estrategia del apóstol Pablo, ¿yo? Porque no solamente presenta el mensaje judío cristiano, sino que también recurre a un argumento filosófico que toda verdad, no importa dónde esté, es de Dios. Es de Dios.
Nuestro mundo cambia, hermano. Nuestro mundo no escucha a la iglesia de Cristo. Toda esa maravilla que usted vivió de la civilización cristiana se está agotando, se está acabando. Dios nos está llamando a ser testigos en medio de un mundo que odia a Dios. ¿Sabe algo, hermano? Como creyentes y como la iglesia de Cristo y como reformados, nosotros tenemos que sentarnos para elaborar estrategias para que el evangelio sea predicado. Nosotros somos una fe racional que piensa en estrategias. Pero hay dos verdades que usted tiene que estar claro. Número uno, usted siempre será punto de burla. Cuando se une, escuche bien, el matrimonio homosexual con los derechos civiles, que es un engaño, que ese es el primer engaño de todo esto, a usted lo acusarán de negar derechos civiles, cuando sabemos que están pidiendo privilegios. Y se burlarán de usted. Y esa primera verdad usted la tiene que tener clara, bien clara. Si usted no está dispuesto a que sea burlado, porque usted quiere la seguridad de una nación cristiana, esos cuentos de la nación cristiana, porque hay una sola patria y nosotros somos aquí peregrinos, ¿oyó? Peregrinos nosotros somos aquí. Pero usted quiere la seguridad de una nación cristiana. Yo quiero anunciarle desde este púlpito que eso está terminando. Como dicen estos dos liberales, porque eso está ahí. Usted será razón de burla. Pero número dos, y esto es muy importante, en medio de la burla, Dios salva a los suyos. Dios salva a los suyos. Y a eso es lo que nosotros buscamos, a los suyos. El versículo 32 dice: pero cuando oyeron de lo de la resurrección de los muertos, Pablo le habló de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, porque la filosofía griega no creía en una historia lineal, la veía en forma de ciclo, ¿verdad? Cíclica, y por lo tanto la resurrección no era una realidad. Resurrección, ellos lo que veían en la naturaleza, como le he dicho a mis estudiantes, que todo moría y no volvía a la vida. Por lo tanto, eso es cuestión de la resurrección, y se burlaban de él, del apóstol Pablo, pero él no tuvo miedo de hablar de la resurrección. Y en ese momento Pablo salió de ellos, dice el versículo 33, porque no lo iban a escuchar más. Nosotros no tenemos, escuche bien, esto es muy importante, el apóstol Pablo no impuso su mensaje. El apóstol Pablo dejó que el Espíritu de Dios trabajara. Por eso cuando vio que ya no lo oían, se fue. Yo sé dónde tendré que predicar de nuevo. Ahora el versículo 34 dice, mas algunos creyeron de en medio de ellos, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio, el Areopagita, o sea, una persona que estaba todo el tiempo en el Areópago, una mujer llamada Dámaris y otros con ellos. ¿Sabe algo, hermano? En medio de los dioses, en medio del pecado moral, en medio de la disolución de la sociedad occidental, para algunos, Dios siempre reina. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra eterna. Atesórala en nuestra vida y en nuestro corazón. En el nombre de